acá en actualidadigente.com, las entrevistas que ustedes quieren escuchar con los actores de la noticia en la entidad federal, en el ámbito nacional y hasta internacional. Hoy hemos invitado a un educador para que nos acompañe en toda esta serie de entrevistas que estamos realizando. Porque los educadores son víctimas ¿de qué? No de la delincuencia solamente, sino de esos maltratos económicos que produce el gobierno cuando no les cumplen a los trabajadores, a los educadores, a la clase social venezolana. ¿Y qué trae como consecuencia? En que se va desmejorando la calidad en la educación. Y un país, un pueblo, una nación, un mundo sin educación cada día tiende a la mediocridad. Y entonces se hace más fácil de gobernar por aquellos rolos de vivos que aplicando principios filosóficos creen que se las están comiendo, que se las están ganando. Y los venezolanos acá en el estado de Mérida tenemos que comenzar a desnudar esa noticia y esa farsa. Hemos invitado a Máximo Briceño, doctor Máximo Briceño, profesor. Bienvenido una vez más acá a este espacio de opinión, porque en actualidadigente.com tenemos esa oportunidad de expresarnos y comencemos hablando un poco. Los salarios, ustedes los tienen en el suelo también, cada día los van empobreciendo más y con las evaluaciones que se han presentado a este ritmo, ustedes como que van a tener que buscarse otro trabajito más. Bienvenido. Como usted dijo, los rolos de vivo, porque eso no tiene otra manera uno de decirlo. Estos días dijo la ministra de Educación que los docentes ganaban muy bien, que era como insólito una solicitud de un incremento salarial. Claro, la ministra gana 60 millones de bolívares al mes. Para ella debe ser realmente penoso el salario que un trabajador de la educación devenga en este momento. Nosotros tenemos docentes jubilados por debajo del salario mínimo. Tenemos docentes, 4 por debajo de los 5 millones de bolívares. Es decir, prácticamente el docente está subsistiendo para asistir a las aulas de clase. Y tengo que decirle, mi estimada y querida ministra, revise usted las nóminas que el gobierno ha incrementado en los últimos años. Nosotros tenemos a muchos de ustedes en escuelas bolivarianas con 54 horas y 15 horas nocturnas, es decir, que tienen 69 horas como trabajadores, es decir, los que están con la revolución. Pero aquel que no está con la revolución, aquel que no comulga con la revolución, pues tendrá que conformarse con ganar menos de 4.000 bolívares al mes. Por eso es que tenemos la situación que tenemos. Y no es que esto sea un asunto de debatirlo, vamos a decir, en espacio cerrado, no, que es que el docente cobra y muestra lo que es su voucher y tristemente tiene que decir que creo que es uno de los docentes más mal pagados que existen en el mundo. Por eso es que en este momento la crisis arrecia más contra los que dependemos de una nómina y que no ganamos lo suficiente como para comprar lo que está establecido en la cesta básica. Igualmente tenemos que decir que quién se conforma con la situación que está pasando en la educación, donde los politiqueros de oficio, lo que usted ha dicho, los roloevivos, han hecho de la educación un mecanismo de proselitismo tan grande que el que esté con el gobierno es el que tiene posibilidad de ingresar al sistema educativo. Quien no esté con el gobierno no tiene posibilidad de ingresar al sistema educativo. En los últimos 14 años solo ingresan al sistema los que van postulados por el partido, por el PSUV. ¿Y qué va a pasar entonces con esa discriminación y esa exclusión que ha establecido el gobierno? Entonces se está atentando definitivamente contra un principio de la Constitución, porque la Constitución habla de la inclusión, más no de la exclusión social. Es decir, ideológicamente, en la práctica, el resto de los docentes de las universidades nacionales tienen muy pocas posibilidades porque son excluidos. Claro, esta exclusión es una exclusión que los de la ULA, los de la UPEL, la Cecilio Acosta, los de las universidades nacionales no tienen la misma posibilidad de ingresar al sistema educativo. Y tenemos evidencias y pruebas que cuando salen los de la UBB son los candidatos número 1 a ingresar a las aulas de clase, independientemente que tengan o no el perfil para ingresar a las aulas de clase. Cuando se suspendió el concurso que está establecido en el 104 de la Constitución, pues se liberó la posibilidad de adecentar el sistema educativo, se liberó la posibilidad de ingresar a las aulas a los mejores. Y no creo yo que las comunidades deben estar conformes con no saber quién es el que está dentro del aula de clase, quién es el que tiene la responsabilidad de la educación de los muchachos. Por eso, al violentar el reglamento, al violentar las normas jurídicas, pues tenemos en las aulas de clase a personas que de pronto no tienen el perfil ni la cualidad para estar allí. Y si a eso tú le agregas el deterioro progresivo de la infraestructura escolar, donde no hemos construido más escuelas en los últimos años, pues claramente que la escuela privada tiene ahora como más prestigio que la educación pública, aun cuando en 1870, si mi memoria no me falla, Guzmán Blanco decretó la educación pública gratuita y obligatoria, y en 1876 fueron los primeros maestros a los Estados Unidos y a Italia a formarse para traer la formación para lo que serían nuestros maestros normalistas. Entonces, de eso que decimos nosotros que fue una dictadura, pasando después por Cipriano Castro, por general Juan Vicente Gómez, por Isaías Medina Garita, López Contreras, Isaías Medina Garita, la Junta de Gobierno y los años de la democracia, te puedo decir que progresivamente
nuestro sistema educativo ha ido cayendo, pero progresivamente ha ido hasta el deterioro casi total de un sistema que nosotros decíamos que tenía la posibilidad en 1991 de reactivarse porque se exigió pues el concurso para ingresar a las aulas de clase. Ahora, aquí hay una falla que se ha venido presentando y tenemos que decir, hay falta de liderazgo o pseudo líderes también dentro del magisterio, y esto es lo que le permite en muchas oportunidades al gobierno, a este o a los otros gobiernos, el poder negociar y mejorar la calidad de la vida y la educación. Claramente no puedo esconder, no puedo negar los favorecidos por el gobierno de la cuarta y los favorecidos por el gobierno de la quinta. Nosotros cuando vamos a revisar la relación laboral que hay entre muchos dirigentes sindicales y el gobierno, pues desgraciadamente tenemos que reconocer que muchos de ellos están muy bien, están en lo que nosotros llamamos la doble nómina, es decir, que tanto cobran por el ministerio como cobran por la dirección de educación y cobran por la alcaldía. Esa es una situación que no ha desaparecido y eso le ha hecho muchísimo daño a la autenticidad del reclamo que hacen los maestros en la calle. Por eso, no es que sea una autocrítica, porque Máximo Briceño no tiene rabo de paja, pero sí hay que decirlo, que hay dirigentes que tienen que decir con propiedad dónde militan, cómo militan y realmente si ellos representan a ese grueso sector que son los maestros. Y hay que decirlo a los políticos, a los politiqueros, dejen de decir que el futuro son los niños. Los niños por sí solos no son el futuro del país. El futuro del país son sus maestros, son sus docentes, son sus profesores. De la calidad que tengamos en las aulas de clase, nosotros podemos hablar entonces sí de la calidad de ese muchacho que debe salir de las aulas de clase. Porque yo puedo entender entonces de que el maestro es una víctima del propio sistema en estos momentos. Y si es una víctima porque no está saliendo bien preparado, pero es una víctima también por los que salen bien preparados y no pueden entrar al subsistema de educación. Claro, víctima. Fíjate que los mejores estudiantes de la Escuela de Educación, lo digo por la universidad porque soy egresado de la Universidad de los Andes, no están dirigiendo y no han dirigido jamás programas educativos. Es decir, que aquí solo dirige quien está vinculado al gobierno. No va a dirigir el que tenga las cualidades y tenga el perfil porque jamás le van a dar la oportunidad. Y los académicos, tú sabes muy bien, igual que yo, que no necesariamente militan en los partidos y salen a pronunciar discursos barato politiqueros para poder llegar a dirigir o ofertar algo que vaya en beneficio de la propia educación. Por eso te digo, en este momento, si nosotros revisamos los actores del proceso educativo, que deben ser los docentes, porque son los docentes en esencia, no están ni bien pagados, ni dignificados, ni formados, porque el gobierno hace mucho rato que no entrega capacitación y actualización para los docentes en servicio. E igualmente tenemos que decir, ¿dónde están las becas para los estudios de posgrado? Nuestros docentes del nivel de educación inicial, básica y del liceo tenemos que decir con mucha propiedad, que nosotros mismos nos pagamos nuestros estudios de maestría y doctorado. No es lo mismo con los profesores universitarios, que la universidad entrega créditos y becas para estudiar incluso en el extranjero. Nuestros maestros son tan valientes que se pagan sus estudios incluso sin saber si van a ser ascendidos o no, porque está secuestrado la posibilidad de ascender en el sistema educativo por los concursos. Es decir, es una situación bastante delicada y creo que Venezuela tiene que darle la cara a la Organización de Naciones Unidas, a la OEA, porque nuestro sistema educativo hace rato que no podemos decir que lo podemos cualificar, si lo podemos cuantificar, sí, porque parece que el gobierno está interesado es, mientras mayor número de personas tengamos en el sistema educativo, es mejor. Pero cuando revisamos la calidad de lo que se está haciendo, creo que allí tenemos que hacernos grandes preguntas. Es anacrónico completamente. ¿Cuál es el destino de la educación entonces en Venezuela de continuar este sistema? ¿Y cuánto gana en estos momentos un empleado de la educación, un maestro, un profesor, gente que tiene doctorados en la Universidad de los Andes, en las zonas educativas, en el caso suyo, creo que tiene ya 2 doctorados, y continúa trabajando, continúa luchando por el gremio de los docentes en la entidad federal? Pero ¿cuál es el destino entonces que les depara? No hay sincronía, es anacrónico, es un sistema donde nosotros ingresamos como maestro de aula, sí, pasamos a coordinador o profesor por hora, coordinador, subdirector, director, supervisor 3, supervisor 4, supervisor 5. Si esa carrera no se respeta, pues obviamente ese es el primer elemento central, porque si la carrera docente no existe, ya no hay sincronía entre, vamos a decir, el ascenso del docente y sus años de servicio. Y si por otro lado tú ves el deterioro progresivo de las instituciones educativas, tú tienes que decir que aquí alguien está metiendo un strike en la educación. Y ese strike no es otra cosa, es out, ese fuera de la educación, es el que está interesado en sostener el sistema educativo de esa manera para convertirlo en un negocio, en una bodega donde se entregan horas, donde se entregan cargos, pero no realmente en un sistema que adolece de lo más elemental. No hay dotación para los laboratorios de química, física, no hay los profesores de matemáticas como tiene que ser por el concurso, los profesores de lengua oral y escrita no son actualizados permanentemente, el Centro Regional de Apoyo al Maestro, que es el CRAN, tampoco se habilitó, eso está siendo utilizado para otras cosas. Y si uno dice que el salario no es el que debe ganar, pues tú tienes que decir que es un sistema que realmente se encuentra en una crisis progresiva, deplorable y con un aplastamiento en ciencia.
¿Qué está funcionando peor o mejor? ¿La zona educativa o en su defecto la Dirección de Educación o la Autoridad Única en materia de educación? En el caso acá del Estado Mérida, para los efectos de quienes dependen del Ejecutivo Regional y donde hay un gobernador que egresó de la Universidad de los Andes, pero como que no entiende un poco esta materia. ¿Será que le hace falta asesores? Mira, es una situación tan sincera que la jefe de zona es la misma directora de educación. O sea, nosotros no tenemos por qué buscar diferencias porque la administración es una. Es decir, aquí tenemos una sola persona que está dirigiendo los destinos de ambas administraciones, la administración de la gobernación y la administración de la zona educativa. Hay carencia, ausencia de gerencia, además de liderazgo en educación. No hay liderazgo porque se le impide a la escuela ser el centro de los procesos. Ahora se habla que es el Consejo Comunal, y el Consejo Comunal cuando recibe el presupuesto no voltea a mirar a la escuela a ver si tiene o no tiene necesidades, porque él dirá, ¿eso le corresponde a la zona educativa o le corresponde a la gobernación del Estado? La escuela tiene que volver a ser el centro de los procesos. Mientras la escuela sea apartada, está siendo dejada a un lado, pues evidentemente que no tendremos un sistema educativo que se corresponda con las necesidades de la comunidad. Guste o no le guste que a la gente, la escuela es el centro del conocimiento. Y por eso se insistió en que la educación es laica. ¿Es laica por qué? Porque a las escuelas se va a construir y elaborar conocimiento científico, no a construir una creencia religiosa, como se hace ahora. Filosófica. No, la escuela por ética es para la formación y construcción de conocimiento científico y eso no lo va a quitar nadie de allí. Desde la ilustración, del renacimiento, desde la modernidad hasta la edad contemporánea, la escuela es, por decirlo así, es la cuna donde se construye el conocimiento. Y si quienes están en las aulas de clase no pueden garantizar la construcción de ese conocimiento, pues nos faltarán albañiles, plomeros, gente que conozca electrónica, mecánica automotriz, hasta los oficios más elementales, porque la escuela tiene que ser el centro donde se construya un país y eso no lo estamos viendo en este momento. Es que hasta los políticos, porque un político sin educación es un mediocre más, por muy habilidoso que sea. Pero si es político de verdad, tiene que volver a revisar dónde o politiquero, ¿cómo le digo mejor? Usted puede decirle politiquero, porque si es político de verdad, de seguras. No es que Máximo Briceño se está promocionando aquí como el próximo gobernador de Mérida o el alcalde de la ciudad, pero realmente a Mérida y a Venezuela le hace falta que sean los educadores quienes dirijamos los destinos de esta patria, porque somos los que entendemos por qué hacer de la escuela el centro del aprendizaje y por qué hacer de la sociedad, vamos a decir, la consecuencia de lo que es la interpretación de la escuela. Por eso, cuando tengamos delincuencia, cuando tengamos malandraje, el consumo de droga, la falta de respeto en la calle, el que se traga la luz, sencillamente la escuela no está funcionando. Y cuando la escuela no está funcionando porque tiene otras instituciones que tampoco lo están haciendo, que es la crisis familiar, la crisis del matrimonio, la crisis de la religión, pero la escuela sigue siendo como la salvación. Por eso, si uno es docente, si el docente tiene que ser docente, pues tendrá que ser valiente y tendrá que ser un gran líder para no morir en todo esto que tiene encima, pero que realmente hay que recoger, hay que sembrar en la escuela para poder recoger una... ¿Qué diría Simón Rodríguez y Andrés Bello en estos momentos de la masificación de la educación sin calidad? No lo podrían comprender, menos el maestro Bello, no lo podría comprender, porque el padre de las letras hispanoamericanas no lo podría comprender. Igual Simón Rodríguez, que a la escuela se va para aprender haciendo, tampoco lo podría comprender. Es decir, que los padres de la educación tampoco podrían entender cómo podemos enseñar a Simón Bolívar lo que sus descendientes no han podido tampoco construir. Muchísimas gracias, Máximo Briceño, por haber estado con nosotros acá en la actualidadjente.com, este punto de las entrevistas, este punto de encuentro que tenemos nosotros acá para llevar la información y las inquietudes. Queremos que Venezuela salga adelante, queremos que Mérida retome otra vez esa característica de ser una ciudad que apuntalaba en todo momento en materia educativa. Queremos que el mundo cambie y para que el mundo cambie en definitiva tenemos que actuar todos, tenemos que dejar la apatía, tenemos que inmiscuirnos en esos problemas que tiene la sociedad civil. De otra manera, el destino es muy difícil y seguirán los rolos de vivos gobernándonos. Hasta una próxima oportunidad. Estuvimos con ustedes acá el señor Horacio Contreras y por supuesto en la técnica el señor Héctor Contreras.